soy Michael Mercado y esto es el texto bíblico en podcast. Abre tu Biblia, que juntos escucharemos la voz de Dios. Hoy meditaremos en el capítulo 4 de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, el capítulo 4. El versículo que abordaremos es el versículo 6 hasta el versículo 15. No vamos a leer todos los textos, pero ahí en tu casa tú léelo por favor desde el versículo 6 hasta el versículo 15 y también los primeros versículos. Aquí se presentan algunos consejos. Este capítulo está lleno de consejos prácticos, no solamente para Timoteo, sino para todo seguidor de Cristo, para todo siervo del Señor, para todo servidor de la iglesia, ¿verdad? Para todo discípulo del Señor. Tal vez tú tienes alguna función, algún cargo que cumples dentro de la obra del Señor, dentro de la iglesia. El capítulo 4, el versículo 5 en adelante, ¿verdad? Menciona y dice lo siguiente: si expones, si enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Si expones estas cosas a los hermanos, serás un buen siervo de Jesucristo. Si alimentas tu vida con las palabras de la fe y la sana doctrina que has estudiado y sigues, desentendiéndote, ¿verdad?, de tener nada que ver con historias irreligiosas, como los cuentos de viejas que se les dicen a los niños. El apóstol Pablo continúa diciéndole a Timoteo: entrénate para alcanzar la meta de la verdadera piedad. El entrenamiento del cuerpo es conveniente, le dice él, hasta cierto punto, pero el entrenamiento en la piedad tiene un valor universal para la humanidad, porque tiene la promesa de la vida en esta edad presente y de la vida en la edad por venir. Amigos, hay muchos consejos prácticos. Se menciona y se dice cómo instruir a otros, ¿correcto? El versículo 6 dice: si esto enseñas a los hermanos, si expones estas cosas a los hermanos. La palabra que se usa para presentar delante de los hermanos o para enseñar es una palabra importante, es la palabra griega hypotitestai. No quiere decir dar órdenes, amigos, sino por el contrario, esta palabra en su lengua materna, que es el griego, quiere decir o significa aconsejar, sugerir. Es una palabra benigna, modesta, es una palabra humilde, amigos. Quiere decir que el maestro no debe nunca establecer una ley dogmática. Esto quiere decir, amigos, que debe actuar más bien como si estuviera recordándoles cosas que ya conocían las personas o sugiriéndole puntos. No como si hubieran de aprenderlas de él, sino como si hubieran de descubrir en su propio corazón lo que es correcto. Recuerda, esta palabra que dice: si esto enseñas a los hermanos, no es una palabra que significa dar órdenes, sino por el contrario, significa aconsejar, sugerir. Apreciados amigos, la dirección que se ofrece en benignidad siempre será más efectiva que las instrucciones dictatoriales establecidas por la fuerza, por el abuso. Amigos, es posible dirigir a las personas hasta cuando incluso se niegan a ser dirigidas, pero no por la fuerza, no por dar órdenes dictatoriales, sino por el contrario, cuando uno va para aconsejar, para sugerir. En segundo lugar, nos dice cómo enfrentarnos con la tarea de la enseñanza. Se le dice a Timoteo que debe alimentar su vida con las palabras de la fe. Por eso el que les dice, claramente le dice: nadie, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, el versículo 11. Y mira lo que dice el versículo 3: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Eso es lo que el apóstol Pablo le dice. Nadie puede dar si antes no lo recibe. El que enseña tiene que estar aprendiendo constantemente, aprendiendo de la palabra de Dios. Es lo contrario de la suposición de que cuando uno tal vez piensa que llega a ser maestro, deja de ser alumno.
No, amigos, esto no funciona así. Si tú llegaste a ser maestro de algo, recuerda que continúa siendo alumno. Debemos de conocer a Jesucristo cada día más y más. Y mejor, incluso antes de poder presentar una enseñanza a los demás. En tercer lugar, nos dice lo que debemos evitar, ¿verdad? Timoteo tenía que evitar los cuentos inútiles, dice. Los cuentos de vieja, dice ahí, ¿verdad? Es muy fácil, amigos, perdernos siguiendo tal vez algunas ideas, algunas bifurcaciones y enredarnos con cosas que no pasan de ser simplemente adornos. Es como las grandes verdades centrales con lo que se debe alimentar, amigos, la mente y nutrir la fe. Siempre debemos nutrir nuestra mente con la verdad central de la palabra de Dios. En cuarto lugar, también se nos dice lo que debemos buscar. Se le dice a Timoteo que de la misma manera que un atleta entrena su cuerpo, así el cristiano, el seguidor de Cristo, debe entrenar también su alma, su devoción con el Señor. Ahora, debemos recordar algo importante. No significa que una persona no tiene que cuidarse su alimentación, no tiene que hacer ejercicio. No, amigos. La fe cristiana cree que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero el apóstol Pablo tenía, tal vez en aquel momento, ciertas cosas en su mente. En primer lugar, en el mundo antiguo, especialmente en Grecia, existían gimnasios, amigos. Incluso habían competencias. Los gimnasios tenían peligros. Eran peligrosos porque todos los pueblos tenían gimnasios, ¿correcto? Para los jóvenes griegos. Y los jóvenes griegos podían acudir a estos gimnasios, pero eran entre la edad de los 16 y los 18 años. Y la gimnasia era la parte más importante de su educación. Estamos hablando para los jóvenes griegos de aquel tiempo. Pero en el mundo antiguo estaba también un problema. ¿Y saben cuál era el problema? Que estaba invadido por la homosexualidad en aquel tiempo. Y los gimnasios eran notorios, ¿verdad? Como semilleros de esta práctica o ese pecado en particular. En segunda instancia, el apóstol Pablo propone un sentido de proporción. El entrenamiento físico es bueno y es esencial, pero tiene una utilidad limitada. No desarrolla más que una parte de la persona, amigos, y produce unos resultados que solamente duran por algún tiempo. ¿Saben por qué? Porque el cuerpo es pasajero. El entrenamiento en la piedad desarrolla la personalidad total en el cuerpo, mente y espíritu. Debemos cada día, amigos, entrenarnos, entrenar nuestra mente, entrenar nuestro ser, en primer lugar con la palabra de Dios, orando, leyendo, meditando en Él. También, como quinto y último punto, nos muestra el fundamento de todo el asunto. Amigos, nadie ha dicho que la vida cristiana sería fácil y sencilla, pero nuestra meta es Dios. Porque vive en su presencia. Porque un cristiano necesita vivir en la presencia de Dios. Solamente así podremos nosotros llegar a aquella meta. Necesitamos esperar cada día la presencia de Dios. El cristiano está dispuesto a sufrir todo lo que sea. ¿Saben por qué? Porque, como bien mencionaba el apóstol Pablo, aún en las tribulaciones, aún en los momentos difíciles, nosotros podemos encontrar fuerza en Dios. Cuando somos débiles, si confiamos en Dios, seremos fuertes. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra. Somos reavivados cada mañana por ella. Ayúdanos, por favor, a poder seguir estos consejos. Ayúdanos a entrenar, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, para poder esperarte, para poder esperar prontamente, para poder verte por segunda vez. Mientras esperamos, Señor, permite que prediquemos tu palabra, permite que enseñemos tu palabra, no de una manera dictatorial, sino por el contrario, que podamos enseñarla con amor, con sabiduría. Permite, Señor, que utilicemos bien nuestro tiempo y este tiempo que tú nos has entregado podamos estudiar, Señor, tu palabra. Oramos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.